Métodos alternativos de solución de conflictos, una vía hacia el diálogo y la convivencia. Según estudios sobre convivencia escolar, como el publicado por el portal Mediación Escolar, hoy más que nunca se hace necesario aprender a resolver los conflictos de manera pacífica y constructiva. Los llamados métodos alternativos de solución de conflictos proponen algo sencillo pero poderoso: sustituir la confrontación por el diálogo. A través de la escucha activa y el respeto, las personas pueden llegar a acuerdos sin necesidad de imponer decisiones. Entre estas herramientas destacan la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Aunque cada una funciona de manera distinta, todas buscan lo mismo: soluciones justas y duraderas. En el entorno escolar, estos métodos no solo ayudan a resolver problemas entre estudiantes, sino que también enseñan habilidades para la vida, como comunicarse mejor, respetar al otro y manejar las emociones. Además, especialistas señalan que cuando los niños y jóvenes aprenden a gestionar sus conflictos de esta manera, desarrollan mayor empatía, fortalecen su autoestima y mejoran la convivencia tanto en la escuela como en el hogar. Así, más que evitar conflictos, se trata de aprender a enfrentarlos de manera positiva, construyendo una verdadera cultura de paz. Bienvenidos a Para Padres, el espacio diseñado especialmente para lo más importante que hay en nuestras vidas: aprender a educar a nuestros hijos. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Como siempre, queremos llevarles informaciones interesantes y temas que nos pueden servir a todos. La comunicación es algo clave en la vida de todo ser humano, pero la comunicación efectiva entre la familia y la escuela es un punto determinante en el éxito de la vida escolar de nuestros hijos. De ahí la importancia de conversar de manera correcta con los docentes y las autoridades escolares, que en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo cuando nuestros hijos han cometido quizás alguna infracción escolar. Por eso tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Ella es psicóloga y estará dándonos claves interesantísimas sobre cómo manejar los conflictos, la comunicación y el correcto acercamiento entre las familias y las escuelas. Además, nosotros tenemos, como siempre, nuestro experto en el día de hoy, que nos va a hablar de un tema muy importante, y es el hecho de la vida emocional de nuestros hijos. Cómo manejar las emociones de esas criaturas que son tan importantes y que no siempre sabemos encauzarlas de la manera más correcta. Les invitamos a que no se lo pierdan. Además de que nuestro segmento del día de hoy de Explora y Aprende está muy bueno, porque los que tenemos adolescentes en casa tenemos un problema común, y es el acné. No sabemos cómo tratarlo, de qué manera abordarlo, de forma que nuestros niños se sientan guiados y adecuados en su entorno. Les invitamos a que se queden ahí, porque Para Padres está, como siempre, buenísimo en el día de hoy. Amigos de Para Padres, la realidad es que tanto en la vida diaria como en el entorno escolar y familiar es normal que surjan conflictos, pero la manera en cómo lo manejamos, la forma en que nosotros los adultos reaccionamos ante ellos, definitivamente puede hacer la diferencia. Por eso, aquí en Modo Parentalón, queremos compartir con ustedes 5 herramientas que pueden ayudarles a tener una comunicación efectiva entre la escuela y la familia. Escucha antes de reaccionar. Evita tomar partido de inmediato. Escucha la versión del niño, del maestro y del centro educativo antes de emitir un juicio.
Esto ayuda a comprender el contexto completo. Mantener el respeto en todo momento. Aunque exista desacuerdo, el trato respetuoso entre padres, docentes y directores es clave. El conflicto no debe convertirse en confrontación. También es importante enfocarse en la solución y no en la culpa. Más que buscar culpables, lo importante es identificar qué se puede hacer para que la situación no se repita y el niño aprenda de lo ocurrido. Establecer acuerdos claros y coherentes. Padres y escuela deben trabajar en conjunto, definiendo normas y consecuencias alineadas para que el niño reciba un mensaje consistente. También debemos dar seguimiento al comportamiento del niño. Después del incidente, es importante acompañar al niño, reforzar valores en casa y mantener comunicación con la escuela para ver avances. Cuando la escuela y la familia trabajan de forma conjunta y unida, podemos ver que esta comunicación, que debe ser efectiva tanto entre los familiares y el entorno escolar, nos permite solucionar situaciones y evitar que estas situaciones puedan escalar. Lo importante siempre será la seguridad y el bienestar de nuestros hijos. ¿Qué les parece si en este momento ustedes me acompañan a una breve pausa? Pero recuerden que cuando regresemos tenemos una invitada muy especial. Estaremos conversando con la psicóloga María Victoria Muñoz, quien nos dará herramientas que nos puedan servir también para tener una comunicación efectiva entre la escuela y la familia. Les invitamos a que se queden ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros hablando de este tema tan importante como es la comunicación efectiva entre la escuela y la familia. Tal como prometimos al inicio, tenemos una invitada muy especial. Queremos recibir en nuestros estudios a María Victoria Muñoz. María Victoria es psicóloga, además directora de un preescolar, y nos va a dar herramientas muy importantes para poder manejar una comunicación efectiva nosotros como padres con el entorno escolar. Bienvenida, María Victoria. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Tú sabes que suelen darse en muchas ocasiones pues una comunicación quizás un poco ineficaz entre lo que es la escuela y lo que es la familia, sobre todo cuando surge algún conflicto. Yo quiero que tú nos digas por qué surgen comúnmente y cómo podemos manejarlo de forma efectiva. Bueno, usualmente pasa porque no hay una comunicación muy asertiva entre la familia y escuela. A veces hay temas que se quedan en el aire. A veces hay familias que simplemente ignoran alguna situación y de ahí viene un conflicto. ¿Cómo podemos nosotros como familia manejar ya este conflicto que tenemos a mano? Usualmente lo que se hace es algunos llamados a las familias para reunirse, tratar el tema y luego buscarle soluciones para tener herramientas tanto en la escuela como en casa. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan más a menudo cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, en edad preescolar? Los conflictos más que uno ve en esta área son los de conducta, dígase las mordidas. Los padres no están preparados ni para que su niño muerda, ni para que lo muerdan, pero eso es parte de la infancia. Usualmente se le explica a las familias que eso puede pasar. Y sobre todo cuando tenemos señales de alerta del desarrollo, niños que no hablan, niños que todavía no responden a su nombre, esas son famosas alertas de desarrollo. Ahí vienen los conflictos porque la familia entra en una negación de que su niño no es así, que en casa no pasa. Entonces, cuando pasan ese tipo de conflictos, uno siempre está
buscando como que soluciones con ellos. Y llegar a un punto medio siempre, que esa es la idea de que se te haga un trabajo en conjunto en casa y escuela. Tocaste un punto muy interesante, es el punto, por ejemplo, de las mordidas. Nadie quiere que su hijo sea el mordedor de la clase, Es pero cierto. tampoco queremos que el niño llegue mordido. En el caso de que sea nuestro hijo el agresor, ¿cuál es el abordaje que debemos de tener? No desde la parte de ustedes como escuela. ¿Qué sería para ti lo ideal que la familia mostrara a la hora de que esta situación se presente? Lo ideal sería buscar información del por qué pasa ese tipo de conducta. Puede ser un juego en la familia, que se jueguen mordiéndose. Puede ser que no hable todavía y una forma de expresarse, que usualmente eso es lo que pasa en la etapa preescolar. No sé comunicarme y uso la mordida para poder comunicarme. En el caso de que nuestro hijo sea la víctima, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso, es parte de la infancia, mamá y papá deben de entenderlo, de que va a pasar y puede seguir pasando, pero lo ideal es siempre concientizar al niño de que use sus palabras, de buscar otra forma de jugar con ese amiguito o amiguita, porque al final del día eso es socializar y siempre van a estar juntos. ¿Qué esperan los padres del plantel y del docente de un niño que se ve envuelto en una situación de este tipo? Usualmente quieren que uno esté muy pendiente, uno siempre está muy pendiente, pero vuelvo y repito, son niños y en un abrir y cerrar de ojos ellos pueden estar jugando muy tranquilamente y yo quiero el bloque del niño, se lo quito mordiéndolo, pero usualmente sí hay técnicas para eso. Tenemos también un protocolo de qué hacer en caso de que se muerdan, los niños que usualmente muerden. Las escuelas deben tenerlo y siempre se lo presentamos a las familias y a las profes. Tú sabes que el tema de los niños que tienen quizás algún retraso en el aprendizaje, es decir, que no van acorde al tiempo que les corresponde. O sea, aquellos niños que están ante los 3 años, por decir algo, y tienen que tener, yo sé que ustedes tienen eso medido, cierta cantidad de palabras o ya que puedan construir frases y no están llevándolo de esa forma. Para ustedes hacer ese planteamiento con los padres, ¿ustedes realizan una evaluación o es algo que como docentes ustedes notan y piden la intervención? Pedimos una reunión con las familias. Sí, tocaste un tema muy importante. Usualmente trimestral se debe entregar un reporte del progreso, de desarrollo, y de ahí nos vamos guiando qué tanto ha avanzado el niño o la niña. Partimos de ahí, hacemos una reunión cuando vemos que no se ha avanzado y a partir de los 3 años sí pedimos o una intervención o que el niño sea evaluado. ¿Por qué es tan importante la apertura de los padres cuando estamos hablando ante este tema? Nadie quiere que le digan que su hijo tiene una situación. Eso Eso es de por sí. correcto. Y se pasa por un proceso de duelo y de negación. Eso es correcto. Pasa mucho, la verdad. Uno le tiene que dar un tiempo a esa familia de que acepte y uno siempre les dice que un diagnóstico no es un pronóstico, que trabajemos en base a las herramientas que tengamos, pero siempre es muy importante tener ese llamado a las familias. Eso nunca se puede quedar engavetado o para después. Siempre hay que decirle a las familias que hay una situación cuando es del desarrollo o de aprendizaje, porque todo a tiempo tiene solución o más bien mejor pronóstico. Claro que sí. Tú sabes que a veces se dan situaciones en los colegios, en las escuelas, que se prolongan quizás durante más tiempo del correcto. Es decir, hay dos niños que no se llevan bien o hay un niño que está molestando a otro de una manera constante. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos llamamos a la familia del niño que tiene ese tipo de conducta de molestar a otros compañeritos o compañeritas. Preguntamos si hay algún cambio en casa, le decimos cómo lo estamos manejando
en la escuela y de ahí nos ponemos de acuerdo para poder sobrellevar la situación y de que el niño mejore. Usualmente las familias no comunican que están pasando por un divorcio, murió un abuelito, murió un animalito de la casa que formaba parte de la familia. Y ya el momento de nosotros saber ese tipo de situaciones, que eso es lo importante de tener un acercamiento con las familias, se tiene herramientas y después de ahí vemos cambios en los niños. Eso en el caso del niño que está creando el conflicto, pero hay un niño que está siendo víctima de esta situación. Sí, también se habla con las familias y con las maestras para ver cómo se puede ayudar a esa situación con el niño. Usualmente es algo socioemocional, se leen cuentos, se dibujan. Todo depende en la edad que esté el niño o la niña. Se hacen responsables dependiendo de la edad o consciente quizás al niño de cómo esa conducta negativa está afectando a su compañerito. Sí, se hace consciente y la verdad eso es lo que hace el mundo diferente. Eso es una forma de uno decirle también a ellos que hay niños diferentes, que por ejemplo Pablito no acepta que tú lo trates así porque él todavía no entiende ese tipo de emociones. Así lo manejamos. Usualmente es con emociones, nombrando emociones y también mediante dibujos y cuentos para tener acercamientos con ellos. Las familias, por lo menos eso es lo que yo he escuchado, que muchas veces cuando existen situaciones o conductas en las familias, los niños las replican en la escuela. Y vemos cómo muchas veces estos niños que están generando situaciones en la escuela, conflictos con otros compañeritos, no se hacen responsables en casa. Es decir, un niño que tiene quizás 7 años, 8, ya tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Y es un niño que si cometió una infracción, debe hacérsele responsable y quizás disculparse con ese compañero al que está molestando porque le está causando una situación. Y cuando los padres de la víctima no ven que hay una aceptación del otro lado porque esa familia quizás está acostumbrada a manejarse de esa forma o a no hacerse responsable de sus acciones, se molesta y esto genera muchas veces que el conflicto escale. Es correcto. La verdad es que los niños y las niñas son un reflejo de las familias. Eso es parte de que no todos compartimos los mismos valores y ya al llegar a la escuela, que estamos todos juntos e involucrados, yo puedo tener una compañera que tenga otro valor muy diferente al mío. Cuando eso pasa, siempre es bueno hablar sobre la aceptación y también sobre responsabilizar. Debe de haber no diríamos que un castigo, sino una consecuencia a ese acto y de que el niño entienda de que yo hice eso, hay una consecuencia. Pero no solamente eso, a las familias se les debe de informar el porqué de esa consecuencia y de que ellos entiendan de que sus niños son el reflejo de lo que ellos están atravesando en casa y de que deberían de mejorar para tener una mejor convivencia en el plantel educativo. Claro que sí. Es importante todo esto porque se trata de enseñarlos a manejar sus emociones, a resolver conflictos de manera adecuada. Yo quiero que luego de la pausa tú nos digas qué herramientas podemos utilizar en casa para enseñarles a nuestros hijos a resolver conflictos de manera adecuada. ¿Te parece? Sí, claro. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro contenido tras una breve pausa y regresamos con mucho más. Amigos de Para Padres, continuamos con esta conversación tan interesante sobre cómo manejar una comunicación efectiva entre las familias y la escuela. Se encuentra con nosotros María Victoria Muñoz, quien es psicóloga y además directora de un preescolar. María Victoria, antes de irnos a la pausa, hablamos de cuáles herramientas podemos nosotros como padres utilizar para enseñar a nuestros hijos a resolver conflictos de manera efectiva. Lo primero es que esos conflictos, que ellos identifiquen de que ya hay un conflicto y sobre todo de que
para que no siga escalando, vamos donde la maestra o buscamos ayuda con otra persona adulta para que nos ayude a solucionar el conflicto. Si ya lo que queremos es que nuestros chicos y chicas sean responsables del acto, es ir mediando. De que, ok, qué fue lo que pasó, cómo lo podemos resolver y que ellos mismos sean los responsables de esa mediación. Como que, ok, yo llegué a ese punto y que se pueda solucionar. Siempre, siempre hay que hacerlos conscientes de que es un problema que está pasando entre ellos y y entender y aceptar la opinión de otro amigo o de otra amiga, sobre todo eso. Y el respeto, siempre hablar con respeto y de que ellos entiendan de que ese es un valor muy, muy importante y de que no todo el mundo tiene las mismas opiniones. ¿Desde qué edad inicia el bullying? Porque hablamos de conflictos que pasan con niños en edad preescolar, donde hay un empujoncito, donde hay una mordida, que debe intervenirse adecuadamente porque definitivo que esto puede escalar. Sin embargo, hay una edad en la que ya los niños empiezan, se puede decir que hasta con cierta malicia, a molestar a otros compañeros, con la conciencia de que realmente lo están molestando. Sí, usualmente pasa entre los 4 y 5 años. Todo depende del nivel de madurez que tenga el niño y la niña. Lo que se debe de hacer es ahí mismo frenar ese tipo de conducta, llamar a las familias y que ellos estén muy, muy conscientes de lo que está pasando para que también lo puedan manejar en casa. Puede empezar con un simple sobrenombre, pero poco a poco eso va a ir escalando y lo ideal sería que se pare ese tipo de comportamiento. ¿Cuál es la actitud correcta en el plantel escolar? Separamos estos niños, si están en el mismo curso y no existen más cursos de ese tipo, los separamos en el aula. ¿Qué debe hacer la escuela? ¿Qué los padres pueden esperar de la intervención escolar? Se puede separar, todo depende del grado que sea, pero no es la solución definitiva porque lo que queremos es que ese comportamiento baje y lo que se debe de hacer es concientizar al grupo de lo que está pasando, de que los sobrenombres, que los golpes, esas conductas que son intachables, de ellos entender de que no es la manera correcta y sobre todo que las familias colaboren, darle herramientas a ellos. A veces pasa por desapercibido y dice, ay, eso no es nada, yo crecí con eso. No, eso le trabaja a los niños desde su perfil socioemocional, crecen con eso, o sea que lo ideal es frenar ese tipo de comportamiento. Cuando vemos un niño que se mantiene de manera constante en estos comportamientos agresivos hacia sus compañeros, en ocasiones toman una sola víctima, pero muchas veces es su comportamiento en general con una gran mayoría de sus compañeritos. ¿Debemos de ya ahí buscar una intervención profesional? Sí. ¿Lo recomiendan ustedes? Sí, sí, definitivamente sí. Usualmente eso tiene una raíz, ese problema. Y la escuela da herramientas para una buena convivencia, pero ya a nivel de familias se debe buscar herramientas. Se debe buscar ayuda entonces profesional. Sí. Para ambos, tanto al... Sí, usualmente cuando tenemos ese tipo de casos y lo llevan ya a una intervención, ese profesional se encarga de darle las herramientas tanto a las familias como a la escuela. ¿Cómo reacciona la familia del niño que es víctima? Quiero que abordemos este tema porque realmente vemos cómo eso está arropando en las escuelas, en los colegios y cómo muchas veces esta forma de dañar a ese compañerito, a este par, a un niño que es igual a ti o que quizás tiene alguna diferencia, puede afectar la vida del niño que es víctima. Usualmente se afligen mucho, quieren sacar a los niños de esos plantel escolar, o sea, eso es como que la primera emoción que ellos sacan, pero entiendo que si hay una buena comunicación, no se llega a esos extremos, pero sí, usualmente se preocupan mucho, preguntan muy constantemente cómo va el niño, porque usualmente esos tipos de niños que son víctimas bajan mucho su aprendizaje, también se ven muy retraídos,
no vuelven a hacer lo mismo niños, o sea, las familias se dan cuenta de que usualmente pasa algo, es por cómo lo perciben en casa, cuando expresan que no quieren ir al cole, entre esas cosas. Pero usualmente sí se tiene un acompañamiento con las familias, no solamente en el plantel, también se le busca una intervención profesional, que es lo correcto, porque si no se forma como una bola de nieve. Entonces una cosa lleva a la otra y lo correcto es parar todo eso y solucionar ese conflicto. ¿Cuál consideras tú que es el papel del docente ante una situación así? Debe de comunicarlo al Departamento de Bienestar Estudiantil. No se debe dejar pasar. Usualmente uno observa este tipo de conducta 1, 2 y 3 veces, pero por más que manejable que sea, lo ideal es pasarlo al Departamento de Bienestar Estudiantil, que es el Departamento de Psicología, y que se le busque un punto medio a esa situación. Una solución. Sí. Cuando hablamos ya de las notas, por ejemplo, los grados de los niños, te estoy viendo la cara ya. ¿Qué suele suceder con la comunicación entre el docente específicamente del curso en el que se encuentra el niño y la escuela en sentido general? Porque hay niños que van muy bien, pero hay otros niños que no va muy bien. Que no van muy bien. Antes de entregar las evaluaciones, lo ideal es que las familias sepan cómo va el niño, porque no es muy no es muy bonito el sentimiento de cuando tú llegas a buscar un reporte de evaluación, tú te encuentres con la sorpresa de que el niño no va bien. O sea que lo ideal es que las escuelas tomen esa iniciativa de que si algo no anda bien, antes de llegar a ese reporte, ya las familias tengan la información y si hay que buscar una ayuda externa, que ellos vayan buscando esa ayuda externa. Porque esos reportes son lo que le dice a las familias cómo va su chico o su chica. Y ahora hay una metodología completamente distinta para evaluar, porque se evalúan las capacidades y las habilidades de los niños. Por competencias, es por correcto. competencias. Entonces esto quizás lo hace un poco más comprensible para ustedes, aunque los padres les cueste un poquito más. Sí, sí. Pero siempre nosotros le decimos, cuando es por competencias, en mi caso ya no es por hitos del desarrollo, una parte, y la otra es por competencia. Siempre decimos a los padres que recuerden que no siempre van a tener todo logrado, que eso es por escalón, no, que en mi casa lo hace, sí, nosotros nos alegramos mucho de que lo haga en casa, pero si aquí no se ha demostrado, no podemos ponerle lo que es. No lo pueden evaluar ustedes. Exacto. O sea que sí, siempre uno trata de informarle a los padres cuando se le entrega su reporte de qué fortaleza tenemos y qué debilidades tenemos. ¿Existe una idea de qué deben haber alcanzado los niños en cuanto a los logros académicos, a su aprendizaje durante cada etapa? Sí. Y ustedes se lo explican a los padres desde el inicio, porque a veces tú ves una L y tú no sabes qué es lo que significa. Tú dices, entonces ampliaron el abecedario de las notas, ¿qué es esto? Bueno, el MINER tiene un currículo muy bueno y yo diría que muy explícito. Y la verdad que todos los centros que nos vamos por el currículo dominicano, ya lo tenemos, como quien dice, desmenuzado, y así se lo entregamos a los padres, como establece, y ellos lo leen y se quedan conformes. Ok. ¿Alguna recomendación final que quieras darle a los padres que te están viendo de cómo mantener una comunicación efectiva con el plantel escolar de su hijo? Claro. Siempre pregunten cómo van sus chicos, nunca esperen a una entrega de evaluación, siempre acérquense a la maestra o al maestro, porque la verdad es que lo bonito de esta etapa es que vivamos en conjunto la etapa y de que siempre estemos afín, con herramientas, con lo que sucede en casa, tanto como en lo que sucede en el plantel escolar. Te queremos agradecer muchísimo, María Victoria, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Esta conversación tan interesante sobre cómo mantener una comunicación efectiva entre la familia y la escuela, algo determinante para que nuestros hijos tengan pues una escolaridad exitosa. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque nosotros tenemos mucho más del contenido de Para Padres.
Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Para Padres, hablando de este tema tan importante como lo es la comunicación efectiva entre la familia y la escuela. Tal como les prometimos, tenemos una consulta al experto muy interesante con nuestro psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez, porque queremos siempre conocer qué pasa con el mundo emocional de nuestros hijos y cuáles son esas señales tempranas que nos dicen que debemos intervenir porque quizás haya una situación con la salud mental de nuestros hijos. ¿Qué les parece si vemos qué nos responde nuestro experto? Adelante. La exposición temprana, precoz, antes de los 6 años a dispositivos electrónicos y sobre todo aquella que se da en los primeros 2 años de vida, corre el riesgo de interferir directamente con el proceso de neurodesarrollo del niño, tanto en aspectos de socialización que podrían hacer pensar en un trastorno del espectro autista, como en aspectos de atención y el control de la actividad física, que podrían hacer pensar que ese niño tiene algún tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, lo primero que debemos reconocer y comentar con ustedes, los padres y la población en general, es que el acceso, la exposición a dispositivos electrónicos supone un riesgo para el desarrollo de todos nuestros niños. Y esos momentos de paz, quizá, o de tranquilidad o de menos preocupación que obtenemos dándole el celular, la tableta o el dispositivo al niño, puede ser algo bastante costoso en un futuro para el desarrollo de ese niño. Algo también que debemos hablar cuando hablamos de determinar o de ayudar a los padres a identificar cuando sus niños necesitan algún tipo de asistencia de manera precoz por temas de neurodesarrollo son los hitos de desarrollo. Lo que nosotros utilizamos para medir qué tan acorde a la normalidad se está desarrollando el niño incluye la velocidad y la certeza con la que adquiere destreza física, la capacidad para erguir el cuello, para sostenerse por su propio pie, para poder desplazarse, primero gateando, después ponerse de pie y caminar. Y también un aspecto muy importante es la adquisición del lenguaje, que es algo que preocupa mucho a los padres. Es cierto que la adquisición del lenguaje no se da al mismo momento a todos los niños y tiene una variabilidad considerable, pero ya alrededor del primer año de edad, de los 12 a los 16 meses, el niño debe poder reconocer y nombrar papá y mamá y debe poder reconocer diferentes palabras, diferentes objetos de la vida diaria, necesidades básicas como leche, agua, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la verbalidad pura y simple, algo que nos hace pensar mucho, nos hace sospechar que puede haber algún compromiso en el neurodesarrollo, es la dificultad para socializar. La tendencia o el rechazo a mirar a la cara, a conjugar la mirada, es decir, buscar que el adulto mire lo mismo que yo estoy viendo, a veces para obtener alguna necesidad, a veces como parte de la interacción y el juego, son aspectos que nos pueden resaltar mucho a la exploración y que nos pueden hacer indicar que ese niño necesita evaluaciones más profundas. Por último, quiero mencionarles que si bien es cierto, las pruebas psicométricas y todo lo que se ha establecido para el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, como es el caso del autismo, son una manera de hacer más objetivo el proceso de diagnóstico. Pero el proceso de diagnóstico es clínico, es por observación clínica, por evaluación y por contraste con los criterios que están definidos para cada uno de estos trastornos. A modo de conclusión, quiero compartir con ustedes. Es importante que no expongamos a los niños preescolares a dispositivos electrónicos. El uso de dispositivos electrónicos debe estar reservado exclusivamente para actividades pensadas, actividades delimitadas en el tiempo con un propósito específico y sobre todo pueden permitirse para el contacto específico con familiares que no se encuentran físicamente presentes. Pero el uso pasivo, el tener a los niños viendo videos o jugando videojuegos, sobre todo en etapas preescolares, no nos ayuda a construir un mejor futuro para ellos.
Agradecemos a nuestro psiquiatra infanto-juvenil Edison Rodríguez por tan buenas recomendaciones. Definitivamente, estar hablando de salud mental, de la salud emocional de nuestros hijos, es algo que nos edifica. Es importante para nosotros como padres tener las herramientas adecuadas para poder intervenir en caso de que sea necesario, pero sobre todo poder hacerlo a tiempo. ¿Qué les parece, amigos, si nosotros vamos a una breve pausa? Cuando regresemos tenemos mucho más del contenido de Para Padres, así que les invitamos a que no se mueva. Gracias por continuar con más de nuestro contenido aquí en Para Padres. Nosotros siempre queremos hablar de sus hijos, de nuestros hijos. Es un tema que queremos abordar siempre de la mejor forma, tratando de llevarles informaciones que puedan impactar la vida de la familia dominicana. Y hablar de nuestros adolescentes en su día a día es hablar, por supuesto, de lo que sucede con el acné, que resulta tan común en esta etapa de la vida de nuestros hijos. Pero para decirnos cómo debemos abordar este tema y de qué manera debemos tratarlos, hoy en Explora y Aprende tenemos a la dermatóloga Carolyn Rodríguez. Adelante, doctora. El acné no es solo un tema de piel, también puede afectar la seguridad y el autoestima de nuestros hijos adolescentes. Durante la pubertad, los cambios hormonales estimulan las glándulas sebáceas, produciendo puntos negros, espinillas y lesiones inflamadas. ¿Y cómo podemos ayudar? Evitando comentarios como que ese problema te va a pasar solo, enseñándoles una rutina de limpieza suave 2 veces al día, evitando que se expriman las lesiones de acné, y acudiendo al dermatólogo si ese acné se torna de moderado a severo. El tratamiento temprano puede prevenir marcas permanentes y mejorar la confianza del adolescente. Como dermatóloga, recomiendo acompañar con empatía a tu hijo con el tratamiento médico. Recuerda que detrás de cada granito hay un joven construyendo su identidad y su autoestima. Agradecemos muchísimo estas recomendaciones que nos ha dado la dermatóloga Carolyn Rodríguez. Es importante tomar en cuenta cada una de ellas porque ver que el acné va mucho más allá que simplemente un problema de la piel, sino que tiene que ver mucho con el mundo emocional y sobre todo cómo impacta la autoestima en la vida de nuestros hijos. Tratar de abordarlo con sensibilidad y ayudarles a pasar esta etapa tan determinante para su crecimiento. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos con más de nuestro contenido. Hablar de un tema tan importante como es tener una comunicación efectiva entre la escuela y la familia ha sido el tema del día de hoy en Para Padres. Para nosotros es importante tratar este tipo de temas porque influye mucho en cómo nuestros hijos pueden desarrollarse y sobre todo el papel que jugamos ambas instituciones. Saber que debemos de hacer un esfuerzo mancomunado por el bien de nuestros hijos. Estuvimos conversando en el día de hoy con la psicóloga y directora del preescolar, María Victoria Muñoz, quien nos dio pues un insight muy interesante sobre lo que sucede cuando se dan conflictos y los niños tienen infracciones en el entorno escolar, de qué manera nosotros los padres pues debemos trabajar conjuntamente con la escuela para poder solucionar este tipo de situaciones. También estuvimos viendo en nuestra consulta al experto
cómo poder manejar las situaciones emocionales de nuestros hijos, cuándo debemos intervenir, cuando estamos hablando de salud mental y en qué momento debemos de buscar ayuda. Un tema muy interesante que tratamos en nuestro Explora y Aprende es nada más y nada menos que el acné. Este acné que sucede cuando nuestros hijos están en una etapa tan determinante como es la adolescencia y cómo esto puede influir o incluso llegar a afectar su autoestima. Nosotros los padres tenemos el deber de manejarlos de la mejor manera posible, sobre todo tratarlo con mucha empatía, porque ya sabemos cómo esto lo puede afectar. Y en nuestro modo parental on, estuvimos compartiendo con ustedes algunas herramientas que son muy importantes a la hora de mantener ese diálogo abierto y esa comunicación entre la escuela y las familias y mantener sobre todo en nuestro hogar un ambiente de confianza que les permita a nuestros hijos expresar cuáles son sus inquietudes y cuáles son las situaciones que se están presentando en la escuela y de qué manera nosotros debemos intervenir. Esto ha sido todo lo que tratamos en el día de hoy en nuestro programa de Para Padres. Para nosotros es un placer que ustedes nos acompañen cada martes y por supuesto la invitación está abierta a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega. Además de que les dejamos con una programación hecha para todos ustedes, para la comunidad educativa y para las familias dominicanas aquí en EduMás. Hasta la próxima.